Bienvenidos hermanos, da gusto estar con ustedes nuevamente y como siempre en este programa sobre la comunión en la Santísima Trinidad, pues vamos a comenzar en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de la dignidad del ser humano, nuestra identidad en la Santísima Trinidad, luego la oración y aprendimos que es bueno pedir, pero malo exigir de Dios. Me gusta pensar en esa historia mítica de el desierto de Arabia, donde está caminando un joven y encuentra una lámpara. Y alza la lámpara y le da una sacudida y sale un genio. Y el genio le dice, le concedo 3 deseos. Y ese genio le dice, 3 cosas te puedo conceder y el joven tiene sus 3 sueños cumplidos. Dios no es nuestro genio. No somos los dueños de Dios para darle una sacudida a su lámpara y que Él salga cuando nosotros digamos. Somos la posesión de Dios. Así que a la vez tenemos que orar con mucha confianza y pedir cosas con confianza a Dios. Y a la vez tener un gran asombro y respeto para Dios y llegar a la oración también para dar. Como Cristo da y se da, nosotros tenemos que darnos, siendo sus discípulos, tenemos que darnos a Él y darnos al prójimo incluso en la oración. Pero ¿cómo sé yo tanto de Dios? ¿Cómo es posible que yo hable con tanta autoridad sobre quién es Dios y cómo es Dios? La respuesta es que tenemos una fuente tripartita de revelación. No es una fuente solita, como no hay un Dios meramente solitario, sino que un Dios que es 3 en 1. Así también tenemos 3 fuentes en 1 para saber lo que sabemos de Dios. Pero primero hablemos de la unidad en la revelación. Cristo es uno y Cristo es nuestra verdad. La verdad les hará libres, dice Jesús en la Biblia. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Cristo es nuestro evangelio. Me gustaría compartir con ustedes lo que dice el cardenal Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI, en su libro Introducción al Cristianismo. Explica las raíces de la palabra evangelio. Explica que evangelium, que fue la palabra original en latín, fue un mensaje, un decreto del emperador romano y algo que él difundía con sus mensajeros soldados en todo el imperio. Entonces, cuando llegaban los soldados romanos a tu pueblo, a tu rancho, y esos soldados te decían evangelium del César, mensaje del César, todo el mundo tenía que congregarse y todo el mundo tenía que formarse y todo el mundo en el rancho, en el pueblo, en la ciudad, donde fuera, en el país donde estuvieran, tenían que estar muy atentos y hacer mucho caso porque el mensaje del emperador te cambia la vida, ¿verdad? Y si él, por ejemplo, te dice por su evangelium que va a haber más impuestos, pues te cambia la vida. Vas a tener que dar 3 vacas por año al César en vez de 2, pues te cambia la vida. Tienes que poner atención al mensaje del emperador. Pues la iglesia primitiva, la iglesia cristiana católica en sus principios adoptaron ese término, pidieron prestado ese término y llegó a querer decir las 4 versiones del Evangelio de Cristo. Pero antes de que los evangelios fueron por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se puede hablar de un evangelio que es Cristo. Cristo es el evangelio, Cristo es el mensaje que cambia tu vida. Cristo llega a tu rancho, a tu pueblo, a tu casa, a tu hogar, y Cristo te tiene que cambiar tu vida. Tienes que tomar en serio este mensaje que llega de lo alto. Sin embargo, Cristo vivió en este mundo solamente 33 años y luego ascendió al cielo. Después de eso, Cristo siguió muy presente a la iglesia, en el mundo, por su Espíritu Santo y por su cuerpo místico que es la iglesia. Cristo sigue hablando, el evangelio sigue vivo,
en el mundo de hoy. Y Cristo sigue dando ese evangelio claro y contundente y que te cambie la vida. Pero ya no está en Jerusalén predicando debajo de un árbol, más bien está en la Biblia y está en el magisterio de la iglesia y está en la sagrada tradición. A mí me gusta dibujar esto y este es como una banca de 3 patas y me gustaría para ustedes este día dibujar esta banca que es todo lo que creemos como católicos, ¿verdad? Esto es la Iglesia Católica en su depósito de fe, es la palabra correcta, el depósito de fe, o sea, el resumen de todo lo que creemos, pero se apoya en 3 fuentes. Hay 3 patas, por así decirlo, debajo de esta silla de 3 patas. Ahora, quitas una silla, se cae la banca, obvio, ¿verdad? Entonces es muy necesario que recordemos que estos 3 se complementen mutuamente y se necesitan, y sin uno no tienes nada. Uno es la Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Otro es la Sagrada Tradición. Y el otro es el magisterio de la iglesia. Hermanos, la iglesia se reúne por medio de una vez por siglo en un concilio ecuménico. En el último gran concilio ecuménico tuvo lugar en los años 60 en la ciudad del Vaticano. Y los padres del concilio, todos los obispos reunidos ahí con el Papa Juan XXIII y luego con el Papa Pablo VI, todos los obispos y el Papa decretaron lo siguiente, que estos 3 son tan íntimamente ligados y conectados que si quitas uno, no tienes nada. Subsisten juntos y sin uno no tienes a los demás. Se necesitan mutuamente. Entonces, te dirán y te han dicho tal vez algún vecino del barrio que todo lo que necesitas saber de Jesús está en la Biblia. No es la verdad. Mucho de lo que hemos visto en este programa y lo que tú sabes de Dios, mucho viene de la Sagrada Biblia. Y la Biblia es Dios hablando al ser humano. Necesitamos leer la Biblia y tomar en serio que Jesús te quiere hablar hoy. Démonos cuenta, Marta y María estaban en su casa y invitaron a Jesús a pasar y Jesús se sentó y comenzó a hablar. ¿Y Marta qué hizo? Fue y comenzó a barrer y comenzó a lavar trastes y tener toda la casa linda y preciosa y ordenada. Y María se sentó a los pies de Jesús, se hizo como una esponja y se empapó de Jesús. Y Jesús corrige a Marta posteriormente diciéndole, no le voy a quitar la parte mejor a María. María escogió escucharme, estar conmigo, estar en comunión conmigo y nadie le va a quitar esa parte, menos yo. Hermanos, Jesús está en tu casa también, está en tu hogar, en la Sagrada Biblia. Entonces tú abres la Biblia en tu casa y te empapas de Jesús, te empapas de su Espíritu de Jesús. Así que hazte como María, como Santa María. Y aprendamos del error de Marta. No vayamos a ocuparnos tanto con los quehaceres de la vida que no nos acerquemos diariamente a Jesucristo. Lectura bíblica diaria, un medio altamente sugerido, altamente recomendable para que tú llegues a ser la persona que Dios quiere que seas. Pero no todo está en la Biblia, porque la Biblia misma dice que no todo está en la Biblia. San Juan, terminando su evangelio, el cuarto de los 4 evangelios, dice, no todo se ha puesto por escrito aquí. Si todo se pusiera por escrito, no cabría en todos los libros en todo el mundo. Entonces, la misma Biblia nos dice eso. Así que si alguien te dice que todo lo que es necesario para la salvación está en la Biblia, no le creas. Hay
Hay dos problemas muy grandes con eso. En primer lugar, los primeros cristianos de las primeras generaciones, pues toditos estarían en el infierno, porque no tenían la Biblia. La Biblia no fue escrito en los tiempos de Jesús. Jesús nunca dijo, hey, Pedro, pon esto por escrito, es necesario que esto sea parte de la Biblia. Nunca dijo eso Jesús. Al contrario, todita lo que es la Biblia del Nuevo Testamento se escribió años después de la ascensión de Jesús al cielo. Entonces, los primeros cristianos no tenían nada por escrito sobre Jesús. La sagrada tradición, la tradición oral, fue su única fuente de saber de Jesús. La enseñanza de los apóstoles fue su fuente de saber cómo quería Jesús que vivieran, quién era Jesús. Entonces la sagrada tradición es anterior a la Biblia. La Biblia sale de la sagrada tradición, porque algunos de esos apóstoles y algunos de los primeros cristianos se dieron cuenta, inspirados por el Espíritu Santo, que sí, la iglesia iba a durar por muchas generaciones y no todos iban a tener el lujo de tener a los apóstoles con ellos. Entonces iba a ser necesario que poner algo por escrito. Entonces, comenzando con Mateo, o tal vez San Pablo, su primera carta a los tesalonicenses, dicen los expertos en la Biblia que esa carta a los tesalonicenses fue escrita en el año 51, por ahí. Tal vez San Mateo ya había comenzado a escribir para esas fechas también, pero ahí se comenzó. En el año 50, 51, Jesús se murió y ascendió en el año 33. Entonces ya habían pasado 17 años. Y no terminó de escribirse la nueva parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, hasta finales del primer siglo. Entonces todos esos primeros cristianos no tenían ni siquiera todos los libros santos que nosotros tenemos en la Sagrada Biblia, pero tenían el magisterio de la iglesia y tenían la sagrada tradición. Entonces no estoy menospreciando la Biblia. ¿Es necesaria la Biblia para la salvación? Yo diría que sí, porque ahí claramente vemos a Jesús, nos encontramos con Jesús y nos acercamos a Jesús y Jesús nos habla. Dijo San Agustín, cuando tú rezas, cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando lees la Biblia, por ejemplo, Dios te habla a ti. Así que es muy necesaria la Biblia. Pero recordemos que en esos primeros años de la iglesia, el magisterio ya existía. Jesús había dicho a Pedro, Simón, desde ahora te llamarás Pedro o Petrus. Petrus del latín que quiere decir piedra, porque sobre ti, Pedro, sobre ti que eres una piedra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Estaré con ustedes perpetuamente hasta el fin del mundo y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Son palabras de Jesucristo por quien vivimos. Y dicho y hecho, porque Pedro comenzó a guiar la iglesia. Y se narra incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la Biblia cómo consultaron los apóstoles con él y cómo él decidió, por ejemplo, está claro en Hechos de los Apóstoles, que sí se iba a llevar la fe a los paganos. No solamente a los judíos iban a servir y evangelizar, sino también a los paganos. Todos los apóstoles estaban inspirados por Dios, pero había una jerarquía desde el principio y por las enseñanzas de nuestro Pedro moderno, el Papa Benedicto XVI, seguimos beneficiando de esa claridad divina. El Espíritu Santo no se ha muerto, el Espíritu Santo no nos ha dejado abandonados, Cristo no nos ha dejado abandonados, nos sigue hablando claramente y nos sigue ayudando a interpretar la Biblia también, que es importantísimo saber que la Biblia no se interpreta sola. Dije, si alguien te dice que todo lo necesario para la salvación está en la Biblia, hay dos problemas con eso, fundamentales, patentes desde el principio. Uno, que los cristianos de la primera generación todos fueron al infierno, porque muchos y la mayoría se murieron, algunos de ellos mártires, otros
por vejez antes de que la Biblia se hiciera completamente. 2, el otro problema es el índice en la Biblia. Tengo aquí la Biblia latinoamericana. Hay muchas Biblias cristianas, católicas, y todas son buenas, ¿verdad? Y no tiene que ser una cierta. Todas las Biblias son buenas, pero hay que checar en las primeras páginas de la Biblia, asegurarte que la Biblia fue publicada por la Iglesia Católica para saber que tienes una traducción fiel, ¿verdad? Pero hay un problema con las personas que dicen, todo lo que necesitas para salvarte está entre esta tapa y la otra tapa de la Biblia. Todo tiene que estar aquí, ¿no? No, el Papa no tiene nada que decirnos, ni la Sagrada Tradición. El problema es este. Hay un índice aquí. Hay un índice en la Biblia, a veces en el principio de la Biblia, a veces al final, pero el índice te dice cuáles son los libros inspirados que están en la Biblia. Ahora, ¿quién puso ese índice en la Biblia? No fue San Pedro, no fue San Pablo, no fue Santiago, no fue Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿Quién puso ese índice en la Biblia? Pues fue la Iglesia, y hasta el siglo II, III después de Cristo se comenzó a formar lo que es el canon de la Biblia. El canon de la Biblia es la lista de los libros inspirados por Dios, porque habían otros escritos que no llegaron a formar parte de este libro. Habían otros escritos en los tiempos apostólicos. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de Santo Tomás, pero no está en la Biblia, no llegó a formar parte de la Biblia, porque la Iglesia determinó, la Iglesia cristiana católica, la misma que fue autor de la Biblia, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿quiénes fueron? Fueron sacerdotes de la Iglesia cristiana en sus principios. Repito, San Pablo, Santiago, San Judas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, el autor principal, fueron sacerdotes o algunos de ellos obispos de la Iglesia en sus principios. Entonces la Iglesia Católica es autora o autor de la Biblia. Entonces, si vamos a cuestionar cuál es la interpretación correcta de tal frase en tal parte de la Biblia, pues no hay nadie como la autora o el autor para decirte qué quiere decir tal frase. Entonces consultemos con la Iglesia cuando tengamos una duda. Y la interpretación correcta y precisa de cada frase de la Biblia, cada versículo, nos lo proporciona la Iglesia en su sagrada tradición y en su santo magisterio, la enseñanza de los obispos, el magisterio, definición, la enseñanza de los obispos y del Papa. Los obispos se entiende que están en unión plena con el Papa. Ese es el magisterio de la Iglesia. Entonces, no tenemos que dudar, por ejemplo, sobre el capítulo 6 de San Juan. En San Juan capítulo 6 dice Jesús que quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Ahora, para un pagano eso iba a ser una enseñanza difícil. ¿Cómo comer su carne? Suena como un pecado, ¿verdad? Pero más para los judíos. Comer carne de puercos lo tenían prohibido. Ahora comer carne de un ser humano, o incluso Dios y hombre, que es Jesucristo, suena como algo sacrílego para sus discípulos. Entonces la mayoría de los discípulos de Jesús, cuando escucharon esa palabra, se fueron, se marcharon, se alejaron de Jesús. Y Jesús no fue detrás de ellos a buscarles, a decirles, hey, vuelven otra vez. Estaba yo hablando simbólicamente, no quise decir que literalmente tienen que comer mi carne. Al contrario, en vez de corregir a esos discípulos apóstatas, o sea, a esos discípulos que lo habían dejado, Él dio la media vuelta y hablando ahora sí con sus apóstoles, les preguntó, ¿y ustedes? ¿Se me van a ir también? O sea, más o menos diciéndoles, ahí está la puerta, si quieren acompañar a esos discípulos que se acaban de ir, también ustedes se pueden ir. Ahí está la puerta, pero no se fueron.
Nosotros sabemos, como cristianos católicos, y hemos sabido desde el principio, en estos 2000 años, hemos tenido siempre la misma interpretación de ese capítulo 6 de San Juan, que Jesús quiere decirnos que literalmente la Sagrada Comunión, la Eucaristía, es el cuerpo de Cristo, es la persona de Cristo. Tú comulgas, tú recibes a Jesús. No es un símbolo, no es una metáfora, no es menos que algo literalmente el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de Jesucristo. Pero esa interpretación la tenemos nosotros los católicos por el magisterio de la Iglesia, por la Sagrada la Sagrada Tradición, que nos enseñan que Jesús quiso hablar literalmente en ese momento. Muchos de nuestros hermanos separados, hermanos cristianos de otras religiones, de otras comunidades cristianas, interpretan esa parte de la Biblia de una forma simbólica. Entonces, hablo con autoridad, sí, y podemos saber con seguridad qué nos quiere decir Jesús en la Biblia, porque precisamente la Biblia se apoya en la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia. Estuvimos hablando, por ejemplo, de la dignidad del ser humano. Y quiero compartir con ustedes primero una cita de la Biblia, precisamente, ¿cómo nos conocemos? Pues Génesis nos dice que fuimos hechos en la imagen de Dios. Génesis 1, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Tienes esa seguridad de conocerte como alguien increíblemente bello. Tú eres increíblemente, impensablemente bello o bella. No los conozco a todos los que me están escuchando, pero puedo afirmar con completa seguridad, eres una persona bella, porque fuiste hecho en la imagen de la Santísima Trinidad, en la imagen de Dios, que es pura belleza, que es pura bondad. Tú te creerás muy malo por ratos y sí cometemos errores, pero en tu ser eres bueno. ¿Cómo lo sé yo? Porque la Biblia me lo dice. Porque fuiste hecho en la imagen de Dios y Dios no es malo y no tiene nada de maldad. Tú eres bueno, hecho en la imagen de Dios, quien es bueno. Otra cita, ahora de Juan 15, ahora sí en el Evangelio de San Juan, en el Nuevo Testamento. Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto. ¿Cómo sabemos que podemos ser fructíferos en la vida, en nuestro apostolado, en nuestra chamba santa de cambiar el mundo, en nuestro intento de evangelizar a los miembros de la familia? Vamos a ser fructíferos en cuanto que entregamos las riendas de nuestra vida al Señor, porque la Biblia nos lo promete. Jesús te escogió. Tú no te escogiste para ser cristiano. Tú eres hijo de Dios porque Jesús te escogió, te eligió, te amó desde antes de la creación del mundo. Estabas en la mente de Dios. Tenía planes para ti desde antes de la creación del mundo. Juan 15, 16 te lo explica, pero preclaramente. Yo te elegí a ti para que fueras y que dieras fruto. Y ese fruto va a permanecer, dice Jesús. No sabemos el bien que estamos haciendo a veces. No nos damos cuenta del bien que hacemos en la vida. Pero Jesús nos promete que el fruto de nuestros esfuerzos va a perdurar. Y en Efesios, antes de que creara el mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha, en su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo. Hemos sido destinados, predestinados santamente. Somos libres y nosotros, ustedes y yo, podemos romper con el plan de Dios, pero ustedes y yo somos predestinados para cambiar este mundo, predestinados para la santidad, y desde el momento de tu bautismo tu nombre está escrito en el libro de los salvados. Hasta ahí la Biblia. Pero ahora quiero compartir con ustedes una palabra
de Dios, me atrevo a decir, pero que es de el magisterio de la Iglesia. Quiero presentarles este libro. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. No es un catecismo. No fue escrito por un padrecito, ni siquiera por un obispo, no por un experto en la Biblia o algo así, o en la historia. Este libro fue escrito por el Espíritu Santo, se tiene que afirmar, porque es parte del magisterio oficial de la Iglesia. Este libro fue escrito por Dios, sí. No tiene el mismo grado de inspiración que la Biblia. No afirmamos que cada palabrita de este libro es infalible, como decimos de la Biblia, pero sí es palabra de Dios, porque el Papa, con todos los obispos colaborando, pusieron por escrito este resumen de la fe católica, y es un resumen de todo lo que creemos como católicos. Y dice, este libro, dice este libro, encontremos el párrafo 358, aquí. Dios creó todo para el hombre. Quiero que ustedes se den cuenta de su dignidad y cuánto Dios te ama. Dios está enamorado de ti, hermano. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Y aquí viene una cita de San Juan Crisóstomo. ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Está hablando de nosotros. Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre. Para él existen el cielo y la tierra, el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. O sea, Jesús murió en la cruz por ti. Así te ama. Mandó a Jesús a este mundo sabiendo cómo iba a morir, pero así te ama. Así desea Dios que tú estés en el cielo con Él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta Él y que se sentara a su derecho. Hermanos, que Dios me los bendiga siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo.